Tú nos disparas. Te voy a hacer preguntas para que hazte la idea que la audiencia venezolana quiere saber. Esta noticia la cortaron, nomás apareció por páginas web, etcétera. Sí. Una cosa horrible. Entonces, yo te... Ok. Mira, Sí. Alfredo Mesa no hemos podido chequear Skype porque... No te preocupes, lo chequeamos después. Ok, pero acuérdate que vamos para corte, en el corte que podemos chequear. 9:24 minutos de la noche. Fin de semana sorprende la noticia de los narcosobrinos. Jessica Carrillo es una periodista venezolana de investigación y maneja el caso. Vive en Nueva York. Buenas noches, Jessica. ¿Qué es para ti, de las últimas informaciones, lo más relevante que debemos conocer? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches a ustedes allá y a todos los que nos oyen y nos ven desde la señal de Mira TV, y gracias a ti por extenderme la invitación, Leopoldo. Sí, lo que te quería, lo más relevante o lo más escandaloso de todo esto es que estamos hablando de que hay personas, familias vinculadas a la presidencia de la República de Venezuela acusadas de conspirar para trasladar un cargamento de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, con una droga proveniente de las FARC desde Colombia, luego viajando por Honduras, de Honduras a México y finalmente Estados Unidos. Es decir, estamos hablando, se podría decir que es una red internacional, pues involucra a varios países, que además está conformada por miembros de la familia, de la presidencia del gobierno de un país, en este caso el nuestro. Y de acuerdo a lo que se desprende de tu reportaje, es que utilizan las llaves del poder para que no los paren por aquí, para que no los paren por allá, como que luz verde para hacer esto como si nada. Y que llaman la atención es por la ostentación que hacen del dinero. ¿Es esto correcto? Sí, así es. Inicialmente el agente especial de la DEA que los interroga en el avión, en el vuelo de Puerto Príncipe a Nueva York, les pregunta que por qué hacen esto. Y Efraín, el sobrino de Cilia Flores, que es el que ha sido como su hijo, porque ha sido su madre de crianza, le responde que lo hizo por dinero, porque no tenía ni siquiera $10,000 a su nombre. Sin embargo, la fiscalía revela audios de Efraín en reuniones donde estaba haciendo el negocio, y este le dice que ha hecho cerca de $10,000 millones gracias al petróleo, no explica de qué forma, y además que habla de Ferraris y que ellos han tenido una vida ostentosa. Entonces nos damos cuenta además que han usado también quiénes son ellos, su papel para pasar la droga por Maiquetía. El hecho de ellos ser sobrinos de la pareja presidencial les permitiría a ellos pasar la droga libremente, sin ni siquiera necesitar a un funcionario, a un militar dentro del aeropuerto que les dé luz verde. Ni siquiera necesitaban eso. Ellos decían que ellos y sus guardaespaldas eran más que suficientes para trasladar la droga. Jessica, los sobrinos de Cilia Flores admitieron haber negociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, para traficar droga, obviamente, para traficar cocaína. ¿Qué piensas tú al respecto ahora que las FARC hace poco ha decidido, pues especialmente el segmento primero de ellos, ha decidido no acogerse al proceso de paz para pelear gran parte de las tierras más fértiles que tenemos para el usufructo de la cocaína? Bueno, evidentemente es muy complicado que la FARC, siendo uno de sus principales negocios el narcotráfico, pues se pliegue y acepte algún tipo de acuerdo que dinamite su negocio, ¿no? Y efectivamente los sobrinos, según ellos mismos declararon,
tenían un contacto llamado el Gocho, es el único nombre que provieron, no conocían su nombre real, solo su seudónimo, y este era quien facilitaba toda la conexión con la FARC. Él era el que se encargaría de darles a ellos los 800 kilos. Solo les llegó a suministrar 1 kilo, que fue el que llevaron a la reunión y es el que donde circula la foto de Efraín con el kilo de cocaína en la mano. Y que aparentemente es del primer comando precisamente de las FARC. Eso no hay aclaratoria aún sobre de dónde proviene, desde qué nivel de la FARC. Solamente hay una persona que sí, que ellos dijeron que venía de la FARC y que era el que le suministraría la droga. Hoy tenemos una declaración de Jorge Rodríguez que sigue hablando de secuestro. ¿Sí? Perdón, adelante. Sí, las declaraciones de Jorge Rodríguez fueron realmente lamentables, porque en un caso como este, en el que se está hablando de narcotráfico, si bien la droga no se llegó a trasladar, porque el cargo que se les adjudica es conspiración para hacerlo, eso no es menos delito. Ellos estaban, según la acusación, ellos estaban planteando trasladar esa carga, con todo el contexto que tenemos alrededor. Es decir, no estamos hablando de que eran unos venezolanos de a pie trasladando una carga, estamos hablando de que eran los sobrinos de la familia presidencial. Además, estamos hablando de que lo trasladarían por el aeropuerto. Es decir, había una cantidad de cosas que aclararle a Venezuela y a todos los venezolanos sobre estos temas, que llegar y decir que era un secuestro, pues me parecen unas declaraciones cuando menos escuetas. Hay muchas explicaciones que en este caso los venezolanos merecemos y bueno, tocará irlas respondiendo poco a poco, bien sea a través de la prensa, a través de las investigaciones, a través de lo que difunda la misma Fiscalía. Pero creo que Jorge Rodríguez cuando menos debió una explicación sobre cómo es posible que una persona que no tiene ningún tipo de cargo gubernamental podía pasar libremente por Maiquetía. Eran los sobrinos, no era la pareja presidencial. ¿Cuál es la opinión generalizada de los periodistas que cubren La Fuente sobre este caso? Bueno, que el caso para ellos está bien difícil. Bueno, en primer lugar, porque el fiscal, Fred Barara, es un fiscal muy duro que ha golpeado al narcotráfico latinoamericano muy fuertemente. En segundo lugar, sabemos que siendo los personajes que son, es decir, con el impacto político que puede traer, ellos no van a armar un caso y una acusación sin ningún tipo de base y un caso muy sustentado y muy fuerte. Con lo cual eso nos hace pensar que podría venir una condena. La pena pues podría variar, podrían pedir por 10 años hasta cadena perpetua. O sea, me imagino que todo va a depender de las negociaciones a las que llegue la Fiscalía con la defensa. Jessica, ¿cuáles son las reacciones locales? Me imagino que hay indignación, pero ¿has logrado también recopilar un poco los datos en la frontera colombo-venezolana? No, nosotros, pues por donde estamos no hemos podido hablar con nadie de la frontera. Sí hay colegas colombianos que han estado también cubriendo el caso para medios directamente en Colombia y bueno, están todos impactados porque estamos hablando pues nuevamente, repito, sobrinos directos de la pareja presidencial de un país. Esto es un escándalo en cualquier lado. Claro que sí. Jessica, siempre hay la desconfianza en Venezuela donde no existe justicia y lo vemos con el caso de Leopoldo López, cómo la Fiscalía recibe instrucciones directas de la Presidencia de la República. ¿Aquí qué puede ocurrir? Lo más interesante, ciudadanos, Beatriz, es que este caso lo están tratando como cualquier otro. Es decir, ellos fueron presentados en su primera audiencia de presentación, ellos fueron llevados ante el juez luego de 5 casos previos de delincuencia común, igual narcotráfico, cosas menores. Es decir, ellos no tuvieron ningún trato especial por ser quienes eran y nada pareciera indicar que van a tener, que por ser quienes son van a tener un trato distinto a lo que la justicia y la ley contemplan. Finalmente, ¿qué debemos conocer los venezolanos que no conocemos todavía, Jessica?
Bueno, que todo por ahora está en manos del juez Paul Crotty, que es el que tiene que decidir qué va a pasar con estas evidencias. Esta respuesta, este informe que divulga la Fiscalía durante el fin de semana, es una respuesta a la defensa, que argumentó que habían sido secuestrados, que había sido evidencia obtenida de forma ilegal. Es decir, ellos no están alegando la inocencia de Efraín Campos Flores y de Francisco Flores de Freitas. Ellos están diciendo que lo que tienen no puede ser usado en la corte en su contra porque fue obtenido de forma ilegal. Esta última palabra, la decisión de esto, corresponde al juez. El juez Paul Crotty le toca evaluar estas dos argumentaciones, tanto la defensa como la de la Fiscalía, y decidir en consecuencia. Jessica, ¿quién paga la defensa de los narcosobrinos? Esa es la pregunta de las 20.000 lochas. Y como decía un abogado acá, especialista, un abogado que está analizando el caso, no está vinculado con él, él decía que eso probablemente sea muy difícil saberlo. Sin embargo, sí sabemos que se pudo hacer conexión o se pudo hacer un nexo entre la firma de abogados Squire Patton Boggs y PDVSA. No se pudo comprobar que ellos pagaban directamente la defensa, pero sí que había un nexo fuerte entre PDVSA y la firma de abogados que habían escogido primeramente. ¿Cuál es el próximo capítulo? El próximo capítulo es la decisión del juez. Ese capítulo es muy importante para todos nosotros y, bueno, por supuesto para ellos que están implicados. Si el juez pues decide a favor de la defensa y eliminan estas pruebas, pues probablemente... ¿De qué fecha estamos hablando, Jessica, antes que se... Aún no hay fecha, eso el juez lo evalúa y él tiene que darlo. Yo supongo que será esta misma semana para no retrasar tanto. Y el juez, bueno, podría llamar una nueva audiencia o no, esperar hasta la fecha del juicio. Gracias, Jessica Carrillo. Estupenda la entrevista y gracias por atendernos. Breve pausa, 9:35, y entramos con el tema de la cesta básica.